Recording stopped. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buen día. Profe, Bueno, hoy continuamos con la UTI 6, donde vamos a dedicarnos a ver el crecimiento folicular. Un poco para recordar lo que estuvimos viendo el ovario la semana pasada, y ahora vamos a hablar sobre qué es lo que pasa en cada uno de esos folículos. La biografía es, por supuesto, la que ustedes ya conocen, el técnico de hoy, y donde se hacen las preguntas, y cualquiera de esos libros están más que bien, recomendando siempre el primero, la histología de Ross, que es el más utilizado a nivel mundial. La clase pasada ya hemos definido qué era el sistema genital femenino, porque estaba compuesto, órganos internos, órganos externos, y las glándulas mamarias como anexo a este sistema reproductor, que si bien no tiene una función reproductora, tiene una función gestacional y una función puerperal. Y específicamente en estas clases nos estamos dedicando a estudiar y ver el ovario. Habíamos descrito que el ovario tenía una corteza y una médula, la cual la médula se originaba de un hilio, que era el tejido conjuntivo en el cual se encontraban los vasos sanguíneos y nervios que conformaban luego la irrigación y sensación de esto y regulación hormonal en realidad de estos ovarios. Habíamos visto que en la corteza encontramos estas estructuras circulares, canaliculares, que observamos aquí, con algunas ocupadas en su interior por esta estructura circular, que son los folículos ováricos. Cuando fuimos a analizar en más detalle a esta corteza ovárica y cada uno de sus componentes, comenzando desde afuera hacia adentro, estuvimos viendo que en la corteza del ovario estaba el epitelio germinativo y la túnica Golgi. Habíamos visto que ese epitelio germinativo era un epitelio cúbico simple, que era continuo del mesotelio peritoneal que recubre el ovario. Ustedes saben que el ovario es un órgano intraperitoneal, que está como flotando en el peritoneo. En verdad no es que esté flotando, sino que está sostenido por unos ligamentos, pero está sostenido por los ligamentos flotando y recubierto por peritoneo. No sé si ustedes ya vieron lo que es el peritoneo. El peritoneo es como una serosa, una membrana, un epitelio simple plano que recubre al ovario. ¿Bien? Por debajo de este epitelio germinativo, que antes se le llamaba así, epitelio germinativo, porque se creía que a partir de allí se originaban los folículos ováricos. Hoy por hoy se sabe que no. Por debajo de este epitelio germinativo se encuentra una capa de tejido conjuntivo denso y irregular que se denomina túnica Lurgini. Y dentro de esta túnica Lurginia, por debajo de ella, empezamos a encontrar lo que son los folículos ováricos. Estos folículos ováricos, que habíamos visto que había gran discordancia en la nomenclatura, dependiendo del libro en el cual lean, sobre todo en los folículos más avanzados, donde se utilizaban nombres de forma indistinta e indiscriminada para poder clasificarlos. Sí, todos los libros acuerdan de que tenemos folículos primordiales, folículos primarios, unilaminares y multilaminares. Luego tenemos los folículos secundarios o folículos centrales, donde algunos libros a estos folículos secundarios le denominan folículos de Graf, y otros libros a folículos de Graf le denominan folículo terciario.
que ahora vamos a ver bien por qué eso. Y luego vuelve a una nomenclatura en común, donde aparece el cuerpo lúteo, cuerpo albicans, los folículos atrésicos, que luego se convierten en las glándulas intersticiales. Y tanto las glándulas intersticiales como los folículos ováricos forman parte del parénquima del ovario, es decir, la parte funcional del órgano, que es lo que le da a este órgano su función y le permite cumplir su función. Este crecimiento de folículos, vamos a ver luego, que está llevado adelante por hormonas que hacen que estas células vayan proliferando y que el ovocito vaya madurando, y que dentro del ovario vamos a encontrar folículos en diferentes estadios de clasificación y de maduración. ¿Qué es lo que sucede durante la maduración? El ovocito cambia su ciclo meiótico y las células granulares comienzan a proliferar. Recuerden algo importante, siempre que hablamos del folículo ovárico, decimos que es una estructura que está compuesta por el ovocito y un epitelio. Siempre. Que ese epitelio son las células foliculares. Aquí en este esquema pueden ver donde tenemos toda la maduración de los ovocitos, desde la etapa prenatal hasta la etapa postnatal y postpubertal, perdón. Y lo que vamos a ver ahora a continuación en cada uno de estos folículos. Vamos a comenzar entonces por los folículos prenatales, los folículos primordiales. Acá en esta imagen, antes de seguir conversando, podemos ver un folículo de un feto. Perdón, un ovario de un feto. Este es el ovario fetal. Bien. Acá está el ligamento que sostiene el ovario fetal. Estas son las fimbrias y esta es la ampolla. Estas estructuras son del oviducto, lo que ustedes tal vez conozcan del liceo como trompa de falopio, que lo vamos a abordar más adelante. Pero me importa que vean el ovario. Vieron que aquellas estructuras circulares, una cavidad en el centro, no están acá en este ovario fetal. Es porque todavía los folículos no se han desarrollado. El crecimiento de estos folículos primordiales es independiente de las gonadotrofinas, o sea, no depende de la FSH ni la LH. Simplemente dependen de factores de crecimiento fetales. Se encuentran siempre todos los folículos ubicados debajo de la túnica alburquínea. Como podemos ver aquí, esta es una ampliación de ese ovario fetal. Con la letra O se marcan los folículos ováricos. Y con la flecha se está marcando el epitelio simple plano que recubre a cada uno de estos ovocitos. Fíjense cómo tenemos acá un ovocito, donde tenemos que está recubierto por un epitelio cúbico, un epitelio simple plano. Me importa con ustedes, ay, no me deja dibujar esto, pero a ver si hago así y me deja dibujar. Ahí va, acá sí me deja dibujar. Me importa con ustedes explicar algo importante, que es lo siguiente. Acá yo tengo un ovocito. La vida no me permite. Ahí. Acá tenemos un ovocito, ¿verdad? Un ovocito aquí, una cavidad y un montón de células. Esta es una estructura muy grande, los folículos ováricos son muy, muy grandes. ¿Bien? Por lo tanto, no siempre entra toda la célula en el corto. Si yo corto por acá y lo miro desde arriba, desde acá, con mi ojo, voy a visualizar una estructura, paren que si quieren, les respeto los colores, voy a visualizar una estructura rosada, por fuera una estructura amarilla, más por fuera la capa de células foliculares, y más por fuera lo que van a ver luego
como la capa de la teca. Bien, vamos a ver esto. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando el núcleo del ovocito, que claramente no lo vemos, porque el corte que hicimos no tomó, en este caso, el núcleo. Pero si el corte hubiera sido por acá, sí tomaría el núcleo y aparecería acá en el centro el núcleo. Y ni que hablar si el corte es por acá, ni siquiera vería ovocito. Y lo mismo es aplicable a los demás folículos. Acá yo tengo un folículo primordial, pero si mi punto de corte es por acá, por este sector, yo voy a ver al epitelio simple plano por fuera y luego al ovocito. No voy a ver el núcleo porque el punto de corte no la agarro. ¿Bien? Esto se entendió bien porque es muy importante para seguir adelante. Sí, Bien. Entonces es importante comprender esto para poder analizar cómo son estas células. Fíjense que algunos de estos ovocitos parecería no tener núcleo. La realidad no es que no tienen núcleo, es que simplemente no lo estoy pudiendo observar. ¿Tá? Pero sí todos tienen un epitelio folicular simple plano que los rodea. ¿Bien? Aquí se pueden ver más ejemplos de estos folículos primordiales que están compuestos por el ovocito y el epitelio simple plano que rodea a estos ovocitos. Estos ovocitos que se encuentran detenidos en el diploteno de la profase de la meiosis 1, que es una etapa madurativa del ovocito, y que luego van a seguir avanzando hacia folículos primarios, unilaminares, multilaminares. ¿Bien? Que podemos ver la microscopía electrónica, el ovocito, su núcleo, el citoplasma, cargado de gránulos, mitocondrias, y luego tenemos a las células de la granulosa, que son células planas que recubren a estos ovocitos. Aquí podemos ver cómo van cambiando esos ovocitos a medida que va madurando el feto. Fíjense, a los 4 meses tenemos muchos ovocitos englobados por una única capa de células planas. A medida que avanza el desarrollo, cada ovocito se individualiza, ya no quedan todos englobados bajo un mismo epitelio, sino que cada ovocito va a tener su epitelio. Y comienza a ocurrir la meiosis. Fíjense como aquí en el neonato, perdón, en el feto de 7 meses, aparecen los cromosomas dispersos. Y ya en el neonato tenemos al ovocito detenido en la etapa del diploteno, con su correspondiente epitelio simple plano que lo rodea. ¿Bien? Estos ovocitos primordiales van a avanzar y van a madurar hacia folículos primarios. Los folículos primarios, lo que sucede es que el ovocito aumenta de tamaño, fíjense que se hace más grande. Es el único momento en el cual el ovocito aumenta de tamaño, ¿eh? Acá. Se encuentra detenido en la misma etapa de la meiosis. Lo que sí cambia es el epitelio folicular, esas células foliculares que rodeaban antes al folículo primordial, ya no son más planas, sino que son un epitelio cúbico simple, que van a rodear a ese ovocito. Las células se tornan más cúbicas, dejan de ser planas, y comienza a formarse entre estas células y el ovocito
un sector o una sustancia que se denomina zona pelúcida. La zona pelúcida es como una membrana, una sustancia, un gel que separa a los ovocitos de las células foliculares y que resulta que es positiva para la detención del ácido periódico de Schiff, PAS. Y esto vamos a ver luego en la fecundación, que esta zona pelúcida es sumamente importante para la fecundación. Aquí en los folículos primordiales no es que se vea la zona pelúcida, es que comienza a formarse. La etapa en la cual se comienza a formar la zona pelúcida es cuando aparece el folículo primario unilaminar. Se denomina primario porque tiene una única capa de células. Perdón, se denomina primario porque las células son cúbicas y se denomina unilaminar porque contiene una sola capa de células. Como pueden ver aquí, ovocito, citoplasma, muchas mitocondrias, gránulos y células cúbicas foliculares, una sola capa que rodea este folículo primario unilaminar. Si uno colorea con tinción de paz, va a observar que la membrana basal del epitelio, pues esto es un epitelio cúbico simple, no olviden que es un tejido, la membrana basal del epitelio es paz positiva como en toda membrana basal, pero entre el ovocito y el epitelio folicular empieza a aparecer una región paz positiva que se corresponde a la zona pelúcida. Esto se puede ver mejor con microscopía electrónica de barrido, por supuesto, donde tenemos células granulares, redonditas, cúbicas, como pueden ver acá, una sola capa de células, el ovocito, y comienza a formarse entre el ovocito de ellas la ZP, que es la zona pelúcida. Este ovocito, este folículo, perdón, primario unilaminar, va a madurar y van a empezar a agregarse más capas de células cúbicas, lo que lo va a convertir en un folículo primario multilaminar. Se denomina primario porque son células cúbicas y multilaminar porque está compuesto por un epitelio estratificado, en este caso cúbico, que es un epitelio que habíamos hablado antes y que ustedes no habían visto porque dijimos que no existían en el cuerpo humano los epitelios cúbicos. Acá tienen un perfecto ejemplo de un epitelio cúbico. Este epitelio folicular genera y contribuye con la formación de la zona pelúcida. Se empieza a formar la zona pelúcida y ya está conformada, que de nuevo es paz positiva. Y por fuera del epitelio folicular comienza a organizarse el tejido conjuntivo que rodea el epitelio. Se comienza a organizar para luego formar lo que es la teca. O sea, por fuera tenemos el núcleo, el citoplasma del ovocito todo, la zona pelúcida ya completamente formada, el epitelio estratificado cúbico, el epitelio granular, y por fuera empieza a organizarse el conjuntivo que está entre los folículos, para denominarse y organizarse ese nombre, llamado teca. Estas células de la granulosa tienen conexión con el ovocito. No están aisladas. A pesar de que está la zona pelúcida que las separa, estas células de granulosa tienen prolongaciones, o sea, interdigitaciones, que contactan y tocan al citoplasma del ovocito u ovolema. ¿Se acuerdan que teníamos el sarcolema, el sarcoplasma? Adivinen qué tenemos acá. El ovolema y el ovoplasma. Ovoplasma es citoplasma del ovocito, ovolema es membrana plasmática del ovocito. Esto es evidenciable con microscopía electrónica. Acá podemos ver la zona pelúcida bien paz positiva, ¿verdad? El epitelio con su membrana basal, bien paz positiva y cómo se organiza el tejido por fuera. Estas interdigitaciones son muy visibles con microscopía electrónica de Barbie, donde pueden ver acá células foliculares que emiten prolongaciones
que contactan con, esto que está acá en amarillo es el ovocito. Entonces, definimos al folículo primario multilaminar y vamos a ver que en el ovocito empiezan a formarse gránulos corticales. Son gránulos en la corteza del ovocito que contienen cosas. Después vamos a ver qué cosas más adelante. Y vemos que este ovocito está separado de la capa folicular, de la capa de la granulosa, por la zona pelúcida. La zona pelúcida es una membrana que está producida por el ovocito y por las células de la granulosa. O sea que ambas células contribuyen a su formación. Esta zona pelúcida, que sería este sector, acá estamos viendo el ovocito, ¿verdad? Sus gránulos corticales, sus prolongaciones en el citoplasma. Esto que está acá es zona pelúcida. Y más para acá estarían las células foliculares. Esta zona pelúcida es Paz positiva porque está compuesta por glucoproteínas. Y recordemos que la división de Paz evidencia los glúcidos. Entonces tenemos glucoproteínas que rodean y que conforman esta zona pelúcida. Específicamente hay tres glucoproteínas muy importantes, que son la ZP1, la ZP2 y la ZP3. La ZP1 aún en mamíferos no se ha caracterizado, no se sabe su función bien todavía. La ZP2 es una proteína que ayuda a la unión del espermatozoide cuando ocurre la fecundación. Y la ZP3 es la proteína más estudiada. ¿Por qué? Porque es la proteína receptora del espermatozoide. Es la proteína que contribuye a que el espermatozoide pueda hacer una reacción que se denomina acción recrosomal, que es la que se encarga de permitir la fecundación. Y esta proteína tiene la particularidad de que es especie específica. ¿Qué quiere decir que sea especie específica? Quiere decir, por ejemplo, que los gatos tienen una ZP3 específica de gatos. Los perros tienen una ZP3 específica de perros. ¿Bien? Eso quiere decir que sea específico, que tiene esas particularidades. Y ustedes me preguntarán, ¿para qué quiero yo saber esto? ¿De qué me sirve a mí saber toda esta información? Si en realidad nunca voy a ver un gato aparearse con un perro y viceversa, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Está bien, eso es totalmente válido el planteo, que si alguien pregunta para qué me sirve a mí saber ZP3 y total, los gatos y los perros no se aparean. Eso está perfecto y es aplicable a los mamíferos. Ahora, imagínense un gran lago, un estanque, o la laguna de Rocha, la laguna Merín. En ese estanque hay huevos de tararira, huevos de sapo, de ranatoro, huevos de ranita verde, huevos de vieja del agua, de otros peces, etcétera, de dorados, etcétera, etcétera. Y por supuesto que también hay espermatozoides de la tararira, el ranatoro, el dorado, de la vieja del agua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo evitamos que un espermatozoide de la tararira no se una al espermatozoide de la rana toro? Específicamente con el ZP3. De esta forma, la naturaleza garantiza de que no haya intercambio entre especies. O sea, por más que si un gato se quiera parear con un perro, nunca va a haber una fecundación, porque el espermatozoide del macho de la otra especie no va a poder fecundar al ovocito de la otra especie. Y eso se da específicamente por la ZP. No hay otra explicación. Esto es siempre en medicina y en el amor, ni nunca ni siempre. Esto es así, pero hay excepciones. Capaz que ustedes saben que la mula es un híbrido entre el burro y el caballo. Dos especies diferentes. Y aún así se permitió que se fecunde a la hembra de la especie. Y sale la mula. Ahora, la mula es un animal estéril. La mula no se puede reproducir.
La mula cuando nace, por definición, es estéril. Entonces, si bien se permite, vemos una consecuencia dramática para la reproducción. Entonces, es fascinante que a partir de una proteína determina que un espermatozoide no puede actuar sobre otro espermatozoide, sobre otro ovocito, perdón, de otra especie. Y garantiza la correcta seguridad y procreación de las especies, teniendo estos ovocitos en su zona pelúcida unas proteínas especie específicas. Por lo tanto, la fecundación se va a dar solamente si son de la misma especie. Y aquí podemos ver a un ovocito en suspensión en una placa de Petri, es decir, un laboratorio donde podemos ver el ovocito, el núcleo, la zona pelúcida por fuera y algunas células de la granulosa, y aquí vemos 3 espermatozoides queriendo ingresar a ese ovocito para poder fecundar. Continuando con la maduración, vimos el folículo primordial, el folículo primario unilaminar, el folículo primario multilaminar, y ahora vamos a encontrarnos con el folículo secundario o antral. Este folículo secundario se denomina secundario porque empiezan a aparecer cavidades dentro del epitelio folicular. Empiezan a aparecer antros. Hay mucho que el antro es cavidad. Aquí el ovocito alcanza su máximo tamaño. Está en su máximo tamaño. La capa de la granulosa prolifera y se empieza a llenar de cavidades. Se comienza como a separar el ovocito del epitelio aún más. Empiezan a aparecer los cuerpos de Kalexner, que son congregaciones de ácido hialurónico y protoglicano, que son PAS positivos, que podemos ver estos cuerpos. Y por fuera del epitelio granuloso o folicular, encontramos la organización del tejido conjuntivo. Habíamos dicho que en el folículo primario multilaminar, el tejido conjuntivo que estaba por debajo de las células foliculares se comenzaba a organizar conformando la teca. Bueno, aquí esta teca comienza a organizarse en 2 sectores, la teca interna y la teca externa. La teca interna es la más cercana al epitelio folicular y la teca externa es la más lejana al epitelio folicular. Estas tecas tienen funciones diferentes y características diferentes. La teca interna tiene mucha vascularización. Mucha vascularización. Y en respuesta a la hormona leutinizante, es decir, a la LH, esta teca secreta estrógenos. Entonces, estamos viendo que el ovario era el órgano que tenía una función hormonal a través de la secreción de estrógenos y progesterona. ¿Quién secreta los estrógenos? La teca interna del folículo ovárico. No sé qué pasó. Se me cerró el... Ahí volvió. ¿Estamos bien? ¿Ustedes también? No sé qué pasó. ¿Me escuchan bien? ¿También? Sí, profe. ¿Vivas? Perfecto. Entonces, quien secreta los estrógenos son las células de la teca interna del folículo ovárico. Y la teca externa, que contiene células musculares lisas, no tiene, o sea, tiene vasos sanguíneos, pero tiene muy pocos vasos sanguíneos, es la que va a colaborar en la ovulación y es la que brinda sostén al folículo. La teca interna tiene un montón de vasos sanguíneos, a diferencia de la externa, porque a través de esos vasos sanguíneos va a llegar la hormona hipoficiaria luteinizante
y a través de esos vasos sanguíneos se va a liberar los estrógenos para que llegue al cuerpo humano, ¿verdad? Aquí vemos el papel electrónica de transmisión. Claramente un folículo secundario antral, vemos el ovocito con su núcleo nuclear, la zona pelúcea, un epitelio estratificado oculto que contiene cavidades antrales y por fuera el tejido conjuntivo que comienza a organizarse, por lo que lo denominamos folículo secundario o antral. Por supuesto que acá, al crecer estos folículos, es donde más se aplica la situación de los cortes y de cómo visualizo las cosas. Porque esto al ser tan grande puede pasar que yo vea esto. Un pedazo de folículo en el cual no veo ni cavidad, ni veo ovocito, no veo nada. Y acá no sabes qué ovocito es, no sabes si es un secundario, o si es un primario multilaminar, no tenés forma de saberlo. Te falta información. Para poder decir qué tipo de folículo es adecuadamente, tengo que ver el folículo entero. Y acá sí, ver la cavidad antral, la célula granulosa, la teca interna y la teca externa. Y cuando veo esta teca interna y esta teca externa, voy a observar la interacción que hay entre estos dos tejidos conjuntivos. No solamente por su estructura, sino también por su secreción. Acá tenemos a la célula de la teca interna, acá tenemos a la célula de la teca externa, y fíjense lo que sucede con la célula de la teca. Habíamos dicho que la célula de la teca interna era quien se encargaba de secretar los estrógenos. Acá estamos viendo, perfecto, ¿ah? Que la teca interna tiene el receptor de LH. Pero fíjese lo que sucede. La célula de la teca interna, perdón, la célula de la teca externa, tiene una enzima que la célula de la teca interna no tiene, que es la aromatasa. Entonces la célula de la teca externa le tiene que pasar la progesterona a la teca interna para que la pueda convertir a androstenediona y para que luego la teca externa, perdón, para que la célula folicular pueda, me confundí yo, acá no es teca interna, es teca, acá es, acá voy de nuevo, la interacción que hay entre las células granulosas y la teca interna. ¿Bien? Dijimos que la teca interna es quien produce y libera los estrógenos. ¿Ah? La teca externa es quien se encarga del sostén y de las células musculares lisas que ayudan luego a la ovulación. ¿Qué interacción se genera entre las células de la teca interna y la granulosa? La siguiente. La célula de la teca interna tiene una enzima que es la aromatasa, que permite la conversión de progesterona a androstenediona, que es la aromatasa. Esta enzima aromatasa se encuentra en menor cantidad en las células foliculares. Entonces, para que suceda que las células foliculares puedan contribuir con la teca interna en la secreción de estradiol, que es el estrógeno, las células foliculares tienen que pasarle progesterona a la teca interna produce androstenediona y finalmente produce estrógenos, pero si le pasa la androstenediona al folículo, a las células foliculares también son capaces de producir estrógeno. De esta forma, el ovario, el folículo ovárico, se garantiza por dos mecanismos de producir estrógenos y que uno depende del otro. Entonces, a pesar de que parece que están separadas por una membrana basal, ustedes piensen esto, ¿no? La célula folicular está separada por una membrana basal de la teca interna. O sea, hay una membrana basal que la separa. Sin embargo, hay un transporte de sustancias de una célula a la otra para permitir la formación de los estrógenos, que son las hormonas que van a regular todo en el ciclo sexual femenino. Por lo tanto, en los folículos secundarios o antrales,
crece la capa folicular porque necesita mayor cantidad de células que le puedan pasar progesterona a la teca. Estos folículos secundarios centrales siguen creciendo y se transforman en folículo terciario o de Graf. Y acá voy a hacer una pausa para comentarles lo siguiente, que es, muchos libros al folículo terciario o de Graf lo denominan secundario. ¿Por qué? ¿A qué le llamamos folículo de Graf? Para decir que estamos frente a un folículo de Graf o terciario, tenemos que hacer un diagnóstico retrospectivo. ¿Qué quiere decir un diagnóstico retrospectivo? El folículo secundario de Graf es aquel que se va a ovular. Es el folículo ovárico que se va a ovular. En el ovario, también un poquito para atrás, esto lo vamos a ver cuando hagamos ciclo ovárico, pero para que lo entiendan. En el ovario, como pueden ver acá, tenemos muchos folículos primordiales, muchos folículos primarios, muchos folículos primarios multilaminares y muchos folículos secundarios centrales y muchos folículos terciarios sobre Graf. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿se va a ovular este? ¿Se va a ovular este? ¿Se va a ovular este? ¿O se va a ovular este? O este que está acá. No sabes. No hay forma de determinar qué folículo se va a ovular. Cada mujer en cada ciclo recluta unos 20 folículos. Y de esos 20 folículos, en la mayoría de los casos, se ovula solamente un ovocito. ¿Cuál de los 20 se va a ovular? No se sabe. De hecho, si alguien descubre cómo saber qué folículo se va a ovular, probablemente se gane un premio Nobel de la medicina. Porque cambiaría todas las técnicas de reproducción asistida. Y permitiría la criopreservación y la preservación in vivo de gametos. Entonces, todos estos folículos que están acá, no sabemos cuál se va a ovular. El que se ovula, el que salió, acá en este esquemita, este que está acá, ovulaste. Tú liberaste el ovocito. Por lo tanto, tú eras un folículo secundario, un folículo terciario o de Graf, porque liberaste el ovocito. Entonces, para decir que estamos frente a un folículo terciario de Graf, tiene que haber sucedido la ovulación. La cuestión es, si este es un folículo terciario de Graf y se ovuló, adivinen que acá no tiene que estar el ovocito. Entonces, como es complicado hacer ese diagnóstico, muchos libros le ponen secundario de Graf. Y para ustedes no se preocupen porque no va a ser evaluado esto y no va a haber problema con esto, pero para que lo entiendan, ustedes quieren estudiar y quieren aprenderse que secundario de Graf es lo mismo y que esta imagen que está acá corresponde al secundario de Graf, está perfecto, está bien. Lo que sí me importa es que ustedes entiendan que el folículo secundario, ya sea de Graf o no, es el folículo más grande, es el más grande de todos. Es tan grande que protruye hacia afuera del ovario y lo marca, como que aparece un abollón en el ovario. Aquí en este folículo se reanuda la primera división meiótica del ovocito y continúa hasta hacia la segunda división meiótica. Posee un gran antro único, una gran cavidad única que separa al resto del ovocito de la capa folicular. Contiene la capa folicular de un epitelio cúbico simple, contiene la teca interna vascularizada, la teca externa con células musculares lisas, contiene el ovocito con su zona pelúcida, y las células foliculares que rodean inmediatamente al ovocito se denomina corona radiada, que son las células foliculares que están rodeando al ovocito, como protegiendo. Estas células foliculares están ancladas al resto del epitelio folicular a través del cúmulo ósforo, que es este sector que está acá. De nuevo los cortes, si uno realiza un corte por acá y no toma el ovocito, va a observar esto. Bien, acá tenemos la cavidad, células foliculares, teca interna, teca externa. No estoy viendo el ovocito. No lo veo.
Ahora, cuando uno logra ver todo esto, o se ovuló, aquí pueden ver un folículo terciario de Graf, que se ovuló, fíjense el tamaño de este folículo, fíjense la gran cavidad que está acá, y acá se rompió el folículo y se rompió el epitelio ovárico, el epitelio germinativo, y se ovuló, entonces acá no hay ovocito. Este, efectivamente, fue un folículo terciario de Graf. Este no. Este que está acá, que es igual a este, no se ovuló este. Este es un folículo secundario. ¿Bien? Entonces, el verdadero graph sería este. El tema es que no lo puedo ver porque tendría que ver el momento exacto en el cual ocurre la ovulación. Y eso, obviamente, in vitro no se puede ver. Ahora, una vez que se ovula este folículo, ¿qué le pasa a este que está acá? Porque ovular no va a ovular. Lo que le pasa es que comienza a degenerarse. Hace atresia folicular y comienzan a aparecer los folículos atrésicos. Fíjense que yo les dije recién que de cada 20, en cada ciclo la mujer recluta 20 ovocitos y de estos 20 ovocitos solamente se ovula uno. Eso quiere decir que 19 ovocitos van a estar destinados a la atresia folicular. Y la atresia es un proceso que está guiada por la apoptosis y que puede ocurrir en cualquier etapa folicular. Puede pasar que un folículo primario no consiga desarrollarse y termine en la atresia. Puede pasar que un folículo primordial vaya a la atresia. O sea, no es lineal. ¿Y qué es lo que sucede en esta atresia? Se va degenerando, obviamente, el ovocito y las células foliculares y comienza a aparecer gran cantidad de tejido conjuntivo, que es evidenciable con las técnicas de triclómico que permiten evidenciar el conjuntivo. Recuerden que en azul veíamos tejido conjuntivo. Y fíjense acá este folículo, que nos damos cuenta que es un folículo porque tenemos una cavidad y un epitelio germinativo, perdón, un epitelio folicular. Fíjense que está en su gran mayoría azul. Tanto azul tiene esto, tanto con tejido conjuntivo colágeno tiene, que se diferencia de la matriz del estroma interfolicular. Aquí las células de la teca se degeneran y comienzan a secretar esteroides, que podemos ver más folículos atrésicos. Por eso es que cuando se ovula, cae la cantidad de estrógenos, caen los estrógenos, y sube la testosterona. De hecho, hay tumores de ovario que terminan produciendo la masculinización de la mujer, porque se atresian todos los ovarios, se convierten en glándulas y empiezan a secretar testosterona. Ahora, esto pasó con aquellos folículos que no se ovularon. ¿Qué pasó con el folículo que sí se ovuló? El folículo que sí se ovuló va a madurar hacia el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo o glándula lútea. Recuerden que acá estamos como viendo partecitos de un cuento de a poco, ¿no? Se liberó el ovocito. ¿Bien? Se liberó el ovocito. Ese ovocito está flotando en el peritoneo hasta que es captado por las trompas de falopio para luego suceder lo que tenga que suceder. Este folículo que se ovuló se coagula con un coágulo, porque recuerden que cuando se ovuló se rompió todo el ovario. O sea, hubo un sangrado. Después vamos a ver que esto tiene un nombre, que es el Milchmerasen en alemán, y que algunas mujeres pueden experimentar un dolor, como una puntadita, en el momento que ovulan, un dolor, un segundo que dura. A veces puede pasar eso. Porque se lastima el ovario, porque se rompe el órgano para que pueda salir ese ovocito. Se produce un coágulo y el tejido conjuntivo del estroma comienza a invadir todo ese espacio, esa cavidad que estaba ocupado por el ovocito, y se empieza a vascularizar. De esta forma, el cuerpo lúteo o glándula amarilla se transforma en una glándula, a pesar de que no hay fecundación. Comienza a formarse una glándula. ¿Y qué es lo que va a secretar estas células foliculares que se transformaron? Van a secretar progesterona, porque van a preparar el cuerpo de la mujer para el embarazo. Porque si liberé el ovocito, perfecto, ¿no? Quiero que se fecunde. Eso es lo que dice la naturaleza, ¿verdad?
Este cuerpo lúteo es tan grande que suele ocupar todo el ovario. Fíjense, acá tenemos el ovario, folículos atrésicos, folículos secundarios, folículos primordiales, y miren acá lo que es el cuerpo lúteo. O sea, cada 28, cada 14 días en realidad, se forma un cuerpo lúteo en las mujeres que ocupa todo el ovario, ya sea el izquierdo o el derecho. En este cuerpo lúteo, las células glandulosas se diferencian, la teca colapsa, empiezan a aparecer células lúteas, que son células glandulares internas, endócrinas, perdón. Las células foliculares aumentan de tamaño, se llenan de lípidos, porque van a secretar esteroides, que son la progesterona, y encontramos a las células luteínicas de la granulosa y a las células luteínicas de la teca. La diferencia entre una y otra son el tamaño. Fíjense que las de la teca son más chicas que las de la granulosa. Y ambas sintetizan progesterona como principal hormona. Son las que se encargan de mantener vivo al embrión, si hubo fecundación. Son las que se encargan de preparar el útero para la implantación. Son las que se encargan de dar todas las señales al cuerpo de la mujer. Che, va a haber una implantación uterina. Prepárate. Si la fecundación sucede, este rol luego va a ser tomado por la placenta. Vamos a ver después, va a ser la placenta quien se va a encargar de formar mayor cantidad de progesterona. Pero si no hay fecundación, este cuerpo lúteo ocurre que se degenera y se transforma en el cuerpo álbicas. Esto ocurre siempre después de la menstruación o el embarazo. Después que termina el embarazo, termina la menstruación, porque no hubo fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y se transforma en el cuerpo álbicas. Todas las células endócrinas se degeneran, los macrófagos eliminan todos los espacios celulares, se llena el tejido conjuntivo, se prolifera el tejido conjuntivo, se llenan los espacios material hialino y aparece una cicatriz. Aquí podemos ver con ticlónico gallego, claramente en azul, una cicatriz compuesta por gran contenido de tejido conjuntivo colagenoso. Ojo que acá estoy haciendo dos aclaraciones, ¿verdad? Todo esto que estamos describiendo, estamos diciendo que sucede. Voy a poner las mujeres porque estamos en el cuerpo humano, pero pasa en todos los mamíferos, ¿está? Esto sucede en las mujeres que ovulan. No todas las mujeres ovulan. Muchas mujeres de hoy en día, dado que tienen diferentes métodos de anticoncepción, muchos de ellos hormonales, no ovulan. Entonces, la mujer que no ovula, no se le forma cuerpo lúteo, no se le forma cuerpo álbica. Sí tiene folículos primordiales, folículos primarios uni y multilaminares, folículos secundarios, folículos centrales. Se terminó. Luego todo eso se degenera. No hay ovocito. Bien. Y por lo tanto, como la menstruación es un sangrado que ocurre luego de la ovulación proveniente de la descamación del útero, las mujeres que toman anticonceptivos hormonales y que por ende no ovulan, por definición no menstruan. El sangrado que tienen, porque tienen un sangrado, que es la descamación del útero, no es técnicamente una menstruación, porque la menstruación es aquel sangrado que se continúa de la ovulación. Como no hubo ovulación, no puede ser una menstruación. Yo sé que es difícil entenderlo, esto es más para medicina, para médicos y médicas, pero capaz que les puede interesar a ustedes estos pequeños datos. Bien. Entonces, la formación de un cuerpo Addington se da, y la formación de cuerpo lúteo se da en aquellas mujeres que ovulan. Y aquí podemos ver varios cuerpos Addington. Entonces, uno al mirar el ovario de una hembra o una mujer puede saber cuántos ciclos tuvo, porque va a observar gran cantidad de cicatrices. Acá está una esquemita donde se visualizan los diferentes estadios de los folículos ováricos, primordiales, primarios, multilaminares, secundarios, terciarios centrales, terciarios, glúteos, álbicas, con sus enfermedades características, sus sectores, y que luego podrán completar con sus funciones. Si ustedes dominan este cuadrito, entendieron todo el tema.
¿Dudas, preguntas de crecimiento folicular? Sí, No, profe. esto que todo lo que vimos hoy está en el ROS. Sí, hermosamente detallado. Dale, gracias. ¿Cuándo es el primer parcial? ¿Por qué no está marcado en el cronograma? ¿Te acordás? No sé qué me preguntó, perdón, no vi. Si recuerdan, en la primera clase ya hemos dicho que como la carga del curso es corta, no tiene dos parciales, sino que tiene uno solo final. Entonces, hay un único parcial que es al final del curso. Y creo que ese sí está marcado en el programa. Me parece que sí. Confírmenlo, pero estoy casi seguro que sí. El último sí está marcado. Ese es el único que hay, o sea, no hay otro. No es como la UTI 1 y la UTI 3, que eran cursos más largos, y dado que tenían mayor a 24 clases, eran dos parciales. Los cursos que tienen menos, no me acuerdo, no les quiero mentir, no me acuerdo si eran 24, me parece que sí, pero no me acuerdo específicamente el número de clases. Los cursos que tienen determinado menor X número de clases tienen un parcial. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, seguro que no. Creo que no, Bien. profe. Ent- Entonces nos vemos en la clase que viene. Espero que pasen muy bien. Chao, profe, Muchas gracias. gracias. Buen fin de, Nos profe. vemos. Chao, profe. Chau, chau.